Hola y bienvenidos a todos. En esta nueva serie vamos a revolucionar la forma en que diseñamos el software industrial. Juntos construiremos desde cero un sistema MES completo y un secuenciador de test para una línea de producción. Pero no lo vamos a hacer de la forma tradicional. A lo largo de estos capítulos os mostraré cómo acelerar cada fase de desarrollo, utilizando agentes de inteligencia artificial. Es un proceso que he realizado varias veces a lo largo de mi carrera. Ahora quiero compartirlo con vosotros, demostrando cómo la IA puede ser nuestro mejor aliado para ser más rápidos y eficientes. En este primer capítulo sentaremos las bases, definiendo el sistema, exploraremos las características clave y lo más emocionante, diseñaremos nuevas funcionalidades potenciadas por IA. Para empezar, os dejo con mis compañeros Carlos y Ana, que nos darán una visión general del desafío que tenemos por delante. ¡Comenzamos! Imaginen una fábrica, máquinas produciendo, operarios moviéndose, materias primas entrando y productos terminados saliendo. ¿Quién dirige toda esa orquesta en tiempo real? ¿Quién se asegura de que la partitura, que viene desde las oficinas de planificación, se ejecute a la perfección en el taller? La respuesta es un sistema de ejecución de manufactura, o como lo conocemos todos, un MES. Este sistema es, en esencia, el cerebro digital de la planta de producción. Actúa como el puente vital entre el mundo de la planificación empresarial, donde residen los sistemas ERP, y el mundo físico del taller, donde las máquinas y los operarios hacen el trabajo. Su misión es traducir las grandes órdenes de producción en operaciones concretas, ejecutables, y al mismo tiempo hacer el camino inverso. Capturar cada dato relevante directamente desde la fuente, desde cada máquina, cada sensor y cada operario, para documentar la transformación de una simple materia prima en un producto finalizado y listo para el cliente. Proporciona una visión transparente y al minuto de todo lo que ocurre, permitiendo que los responsables de producción dejen de intuir y empiecen a decidir con datos fiables en la mano. Decisiones que optimizan el rendimiento, que elevan la calidad y que, por supuesto, reducen los costes. En el paradigma de la industria 4.0, el MES no es solo una herramienta más, es el eje central sobre el que gira toda la digitalización de las operaciones. Para entender por qué un MES es tan crucial hoy, tenemos que viajar un poco en el tiempo, porque su historia está directamente ligada a cómo hemos capturado los datos en la fábrica. En primer lugar, viajemos a la era preinformática. El control de la producción era un mundo de papel y bolígrafo. Cada dato sobre la mano de obra, los materiales consumidos o los tiempos de producción era anotado a mano. El problema, la información era lenta, subjetiva y, sobre todo, tremendamente frágil. Estaba completamente aislada del resto de la compañía. En segundo lugar, llegó la era de los ordenadores y con ella, la hoja de cálculo se convirtió en la reina del taller. Esto redujo los errores de cálculo, sin duda. Pero la entrada de datos seguía siendo manual, seguía siendo subjetiva y la información continuaba viviendo en islas desconectadas en los ordenadores de unos pocos. El tercer gran paso fue la llegada de los sistemas ERP, que prometían integrar por fin la producción con las finanzas y la administración. Y lo hicieron, pero se encontraron con un talón de Aquiles. La captura de datos en planta seguía siendo manual en su mayoría, lo que significaba que la información que alimentaba a este gran sistema central no era del todo fiable. Y finalmente llegamos a la cuarta etapa, la era de la industria 4.0. Aquí es donde todo cambia. La sensórica, el Internet industrial de las cosas, el Big Data, estas tecnologías permiten que los sistemas MES modernos se conecten directamente a las máquinas y capturen información de forma automática. Ya no dependemos de lo que alguien anota. Obtenemos datos objetivos, fiables, instantáneos y, lo más importante, interconectados con toda la organización. Esta evolución también ha provocado un choque de filosofías. Por un lado tenemos los sistemas MES tradicionales. A menudo estos eran desarrollados por los grandes fabricantes de automatización y venían con una arquitectura cerrada, muy ligada a su propio hardware. Eran como un traje de talla única. Era la fábrica la que debía adaptarse al software y no al revés. Sufrían de una falta de flexibilidad tremenda. Además, sus modelos de licenciamiento, basados en el número de usuarios, líneas o módulos, junto con los altos costos de consultoría y mantenimiento, creaban barreras económicas enormes, especialmente para escalar. Eran proyectos largos, complejos, y justificar su retorno de la inversión era una auténtica odisea. Como respuesta a estas limitaciones, ha surgido un nuevo enfoque, uno mucho más alineado con el espíritu de la industria 4.0, las plataformas abiertas, flexibles y ágiles. Estas soluciones modernas priorizan arquitecturas modulares que permiten construir un sistema a medida, que crece contigo y se integra sin problemas con la tecnología que ya tienes. Apuestan por la independencia tecnológica, utilizando estándares industriales como OPC UA o MQTT, para que no quedes atado a un único proveedor. Y lo más importante, ofrecen modelos de licenciamiento mucho más flexibles, a menudo por servidor, sin límite de usuarios, lo que democratiza el acceso a esta tecnología y reduce drásticamente los costos de escalabilidad. Su foco es ser fáciles de implementar y demostrar su valor en muy poco tiempo.
Para entender dónde vive exactamente un mes dentro del complejo ecosistema industrial, podemos usar el modelo ISA 95. Piensen en la estructura de una gran empresa. En la cima, en el nivel 4, tenemos a la junta directiva y los altos ejecutivos. Estos son los sistemas de planificación de negocio como el ERP. Ellos definen la estrategia a largo plazo. Se preocupan de las finanzas, la logística y el negocio en su conjunto. Su foco es el cliente y la rentabilidad. En la base de la pirámide, en los niveles 0, 1 y 2, están los trabajadores en la línea de montaje, los sensores, los PLCs, los sistemas SCADA. Son los que ejecutan las tareas físicas, los que controlan las máquinas en tiempo real. Están en el lado puramente operativo. El MES, en cambio, toma esos datos crudos del SCADA y les da contexto, los convierte en información útil. Mientras el SCADA pregunta, ¿qué está haciendo la máquina? El MES pregunta, ¿por qué está haciendo eso? ¿Cómo se relaciona con la orden de producción actual y qué impacto tienen nuestros objetivos? La integración de ambos es lo que permite un control total y un análisis verdaderamente efectivo de la eficiencia. Y no está solo en su nivel. El MES forma parte de un ecosistema más amplio de sistemas de gestión de operaciones, lo que llamamos MOM, y se coordina con sistemas especialistas como los de gestión de laboratorio para calidad, los de gestión de almacenes para la logística interna o los de gestión de mantenimiento para asegurar que las máquinas estén siempre a punto. ¿Pero qué hace exactamente un MES en su día a día? Desglosemos sus capacidades fundamentales. En primer lugar, es el gran director de orquesta de la producción. Recibe las órdenes del ERP y las gestiona. Las planifica, las secuencia de la forma más óptima posible usando diagramas de Gantt para minimizar paradas y las libera al taller. Administra todos los recursos necesarios, desde las máquinas y herramientas hasta el personal, asignando operarios según sus perfiles y roles. En segundo lugar, es el guardián de la calidad. No espera al final del proceso para ver si algo salió mal. Realiza un control de calidad en tiempo real, monitoreando variables críticas del proceso y del producto. Gestiona cualquier no conformidad, registrando los productos defectuosos, clasificando los motivos del fallo y ayudando a implementar acciones para que no vuelvan a ocurrir. Además, digitaliza y centraliza toda la documentación de planta, eliminando el papel y asegurando que cada operario tenga acceso a la última versión de los procedimientos e instrucciones de trabajo. Muchas gracias, Carlos. Continúo yo. En tercer lugar, el MES es el garante de la trazabilidad. Crea una genealogía completa de cada producto. Registra el flujo de cada material y cada lote desde que la materia prima entra por la puerta hasta que el producto terminado sale. Este historial detallado, conocido como As-Built Record, es absolutamente crucial en industrias altamente reguladas como la farmacéutica, la alimentaria o la aeroespacial, donde cumplir con las normativas y pasar auditorías es indispensable. En cuarto lugar, es el analista de rendimiento. Captura automáticamente datos de las máquinas en tiempo real, tiempos de ciclo, paradas, velocidades, unidades producidas. Transforma ese torrente de Big Data en información útil y visual a través de dashboards e informes, permitiendo identificar pérdidas y oportunidades de mejora. Y finalmente, también se encarga de la gestión de recursos y mantenimiento. Monitoriza la salud de los activos, gestiona las órdenes de trabajo de mantenimiento tanto preventivo como correctivo y digitaliza las tareas de los técnicos, asegurando que los equipos estén siempre en las mejores condiciones operativas. Con toda esta información, ¿cómo medimos si realmente estamos mejorando? Aquí es donde entra en juego la métrica estrella de la manufactura, el OEE, o Eficiencia General de los Equipos. El OEE es el indicador de rendimiento más importante porque nos da una visión honesta y completa de cómo de bien estamos utilizando nuestros equipos. Compara nuestra producción real y efectiva con nuestra capacidad teórica máxima. Se calcula multiplicando 3 factores clave: disponibilidad, rendimiento y calidad. Pensemos en estos 3 factores con preguntas sencillas. El primer componente, la disponibilidad, pregunta, de todo el tiempo que teníamos planificado para producir, ¿cuánto tiempo estuvimos realmente produciendo? Tiene en cuenta todas las paradas, tanto las planificadas como las averías o la falta de material. El segundo componente, el rendimiento, se pregunta, ¿cuando estuvimos produciendo, fuimos tan rápidos como pudimos? Compara la velocidad real con la velocidad máxima teórica de la máquina y refleja pérdidas por microparadas o por funcionar a un ritmo más lento del ideal. Y finalmente, el tercer componente, la calidad, es la más directa. De todo lo que fabricamos, ¿cuánto era realmente bueno y cumplía las especificaciones a la primera? Contabiliza todas las pérdidas por productos defectuosos o que necesitan ser retrabajados. La gran ventaja de un MES es que automatiza el cálculo del OEE, recogiendo todos estos datos directamente de las máquinas, lo que permite un seguimiento en tiempo real y una reacción inmediata ante cualquier desviación. Veamos un ejemplo muy sencillo para entender su poder. Imaginemos una planta que planea su producción para 3 días, es decir, 72 horas totales. En un primer escenario, la planta trabaja solo un turno de 8 horas al día.
Esto significa que el tiempo de producción real es de 24 horas. Su disponibilidad sería de 24 horas sobre las 72 totales, es decir, un 33%. Si asumimos que su rendimiento es de un 85% y su calidad de un 95%, su OEE total sería el producto de los tres, un 26.6%, una cifra muy baja. La belleza del OEE es que nos grita dónde está el problema. No es que las máquinas sean lentas o hagan productos malos, es que no están funcionando la mayor parte del tiempo. Ahora, ¿qué pasa si la dirección, viendo este dato claro y objetivo proporcionado por el mes, decide añadir un segundo turno, trabajando 16 horas al día? El tiempo de producción real sube a 48 horas. La disponibilidad se duplica hasta el 66%. Manteniendo el mismo rendimiento y calidad, el OEE salta al 53.3%. De repente, hemos duplicado nuestra eficiencia grupal sin comprar una sola máquina nueva, simplemente tomando una decisión organizativa basada en datos. Esa es la verdadera potencia de un sistema MES, transformar los datos del taller en inteligencia para el negocio. Entonces, hemos visto cómo el OEE nos da esta increíble visión de rayos X sobre nuestra eficiencia. Pero ¿cuáles son los beneficios concretos y tangibles de traer este cerebro digital a nuestra fábrica? En primer lugar, y el más evidente, es el aumento de la productividad. Al detectar errores, paradas y desviaciones en el mismo instante en que ocurren, podemos tomar acciones correctivas de inmediato. Dejamos de reaccionar a los problemas del día anterior para anticiparnos a los del minuto siguiente. En segundo lugar, esto se traduce directamente en una reducción de costos y desperdicios. Optimizamos el uso de cada recurso, reducimos drásticamente el material de desecho, minimizamos el retrabajo y además empezamos a ahorrar en cosas tan tangibles como el consumo energético o el papel. Hay estudios que estiman que una reducción de hasta el 75% en el uso de formularios en papel. Imaginen la cantidad de horas administrativas y posibles errores que eso elimina. El tercer beneficio clave es la mejora de la calidad y el cumplimiento normativo. Con un control en tiempo real y una trazabilidad exhaustiva, cumplir con los estándares y las regulaciones más estrictas deja de ser un dolor de cabeza para convertirse en un proceso automático, facilitando enormemente las auditorías. En cuarto lugar, y esto es un cambio cultural, empezamos a tomar decisiones basadas en datos relevantes. Se acabaron las intuiciones, las suposiciones y los registros manuales subjetivos. La fábrica empieza a hablar con el lenguaje de los datos, creando una cultura verdaderamente data-driven. Y finalmente, el quinto gran beneficio es la agilidad. Un mes permite a las fábricas ser mucho más flexibles, adaptarse rápidamente a cambios en la demanda, a producir lotes más cortos y a cumplir plazos de entrega cada vez más apretados, reduciendo los tiempos de ciclo de fabricación y el inventario en curso. Ahora bien, los beneficios son claros, pero la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta ahí? Implementar un mes no es como instalar una aplicación en el móvil, es un proyecto estratégico que requiere una planificación muy cuidadosa. Una mala preparación puede llevar a interrupciones en la producción, sobrecostos y, lo que es peor, a la resistencia del propio personal. El proceso para una implementación exitosa se puede dividir en varias fases. Primero, hay que definir objetivos claros y medibles. No basta con decir, quiero ser más eficiente. Hay que decir, quiero mejorar mi OEE en un 15% o quiero reducir el scrap en un 10%. Segundo, se debe realizar un diagnóstico completo de la situación actual. ¿Qué sistemas tenemos ya? ¿Cómo son nuestros flujos de trabajo? ¿Dónde están nuestros mayores puntos de dolor? Y tercero, y esto es absolutamente crucial, hay que involucrar a todos. Crear un equipo multidisciplinario con gente de producción, calidad, mantenimiento, logística y sobre todo hacer partícipes a los operarios que usarán el sistema a diario. La gestión del cambio es la mitad de la batalla. Muchas gracias, Ana. Continúo yo. Una vez hecho esto, el cuarto paso es definir los requisitos funcionales. ¿Qué necesitamos exactamente? Gestión en tiempo real, trazabilidad, mantenimiento preventivo. Quinto, con esos requisitos en la mano, seleccionamos al proveedor y la solución que mejor se adapte a nosotros. Sexto, antes de lanzarse a la piscina, se realiza un proyecto piloto en un área pequeña y controlada. Esto nos permite probar, validar los beneficios y hacer ajustes antes del despliegue completo. El séptimo paso es la formación. Capacitar al personal es vital para que puedan exprimir al máximo las capacidades del sistema. Y finalmente, el octavo paso es el despliegue final y el soporte continuo, porque la optimización de los procesos es un viaje que nunca termina. Por supuesto, hay desafíos. La integración de datos con el ERP puede ser compleja y la seguridad de la información es una prioridad absoluta, pero el mayor riesgo es siempre la resistencia al cambio. Por eso la comunicación y la formación son tan importantes para asegurar la adopción. Y una vez que el mes está funcionando, la historia no termina.
De hecho, está evolucionando a una velocidad de vértigo. La primera gran tendencia es el MES en la nube. Esto ofrece una escalabilidad y flexibilidad enormes, reduciendo la necesidad de una gran infraestructura propia y permitiendo el acceso a los datos desde cualquier lugar. La segunda tendencia es su integración total con el Internet Industrial de las Cosas. Conectar el MES a miles de sensores permite una recopilación de datos mucho más rica y granular, abriendo la puerta al monitoreo remoto y a los análisis predictivos. Y aquí entra la tercera tendencia, la inteligencia artificial y el machine learning. La IA se está utilizando para optimizar procesos de forma autónoma, para predecir fallos en los equipos antes de que ocurran, lo que llamamos mantenimiento predictivo, y para recomendar mejoras en tiempo real. La cuarta tendencia es el Big Data y la analítica avanzada, que nos permiten descubrir patrones ocultos en esos enormes volúmenes de datos. Y finalmente, todo esto se está volviendo mucho más accesible a través de aplicaciones móviles e interfaces de usuario avanzadas, con dashboards interactivos e incluso realidad aumentada para visualizar los datos de una forma mucho más intuitiva. Ahora, es importante entender que no todos los sistemas MES son iguales. El mercado ofrece diferentes filosofías para adaptarse a distintas necesidades. Por un lado, tenemos soluciones como Ignition, que no es un MES cerrado, sino una potentísima plataforma de desarrollo. Es como una caja de Legos de alta tecnología que te permite construir tu propia solución de escala y MES a medida, de forma unificada. Su modelo de licenciamiento ilimitado por servidor es revolucionario porque elimina las barreras económicas para escalar. Por otro lado, tenemos plataformas como MapXBP, que se enfoca en ser una solución modular muy completa, con un diferenciador clave en la sostenibilidad, permitiendo eliminar el papel y controlar los consumos energéticos. Luego está el enfoque holístico de gigantes como Siemens. Su propuesta no es solo un MES, es un ecosistema completo para crear un gemelo digital de toda la cadena de valor, integrando el diseño, la simulación y la producción, algo especialmente potente en industrias complejas como la automotriz. También encontramos a integradores expertos como GEPROM, que actúan como sastres a medida, realizando un análisis profundo para diseñar una solución personalizada y modular para cada cliente. Y finalmente, hay soluciones como SEO-MES, que se posicionan con una filosofía ágil. Su objetivo es superar la complejidad de los sistemas tradicionales, ofreciendo una implementación rápida y un retorno de la inversión demostrable en poco tiempo, centrándose en 3 pilares: cero defectos, máxima eficiencia y entregas a tiempo. Como ven, los sistemas de ejecución de manufactura han dejado de ser simples herramientas de seguimiento para convertirse en el corazón operativo de la fábrica inteligente. Son el sistema nervioso central que conecta la estrategia empresarial con la ejecución en la planta, proporcionando una visibilidad, un control y una capacidad de optimización que antes eran impensables. Implementar un MES ya no es un lujo, es una inversión estratégica fundamental. Ofrece beneficios cuantificables que van desde el aumento drástico de la eficiencia hasta la mejora de la calidad y la agilidad para competir en un mercado que no da tregua. El mercado nos ofrece un abanico de posibilidades, desde plataformas abiertas para construir sistemas a medida hasta ecosistemas integrados para la digitalización total. Lo importante es entender que sea cual sea el camino elegido, el objetivo final es el mismo: transformar las operaciones de manufactura en procesos más eficientes, más transparentes y sobre todo más inteligentes, convirtiendo el torrente de datos que genera la fábrica en la inteligencia que impulsa el negocio. Muchas gracias. Como ven, los sistemas de ejecución de manufactura han dejado de ser simples herramientas de seguimiento para convertirse en el corazón operativo de la fábrica inteligente. Son el sistema nervioso central que conecta la estrategia empresarial con la ejecución en la planta, proporcionando una visibilidad, un control y una capacidad de optimización que antes eran impensables. Implementar un MES ya no es un lujo, es una inversión estratégica fundamental. Ofrece beneficios cuantificables que van desde el aumento drástico de la eficiencia hasta la mejora de la calidad y la agilidad para competir en un mercado que no da tregua. El mercado nos ofrece un abanico de posibilidades, desde plataformas abiertas para construir sistemas a medida hasta ecosistemas integrados para la digitalización total. Lo importante es entender que, sea cual sea el camino elegido, el objetivo final es el mismo: transformar las operaciones de manufactura en procesos más eficientes, más transparentes y, sobre todo, más inteligentes, convirtiendo el torrente de datos que genera la fábrica en la inteligencia que impulsa el negocio. Ahora que hemos explorado el universo de los MES y sus diferentes filosofías, es crucial aterrizar estos conceptos en un sector donde la precisión no es una opción, sino una obligación: la manufactura de productos electrónicos.
La producción de electrónica, caracterizada por la miniaturización, la complejidad de los componentes, los ciclos de vida cortos de los productos y la tolerancia cero a los fallos, imponen unas exigencias únicas a cualquier sistema de gestión. Un mes para esta industria no es solo un gestor de órdenes, es un guardián de la calidad y un historiador meticuloso. Estas son las características clave que definen a un mes en este entorno. 1. Trazabilidad granular a nivel de componente. Mientras que en otras industrias basta con trazar el lote de materia prima, en electrónica es vital poder responder ¿qué lote específico de microcontroladores se montó en esta placa con número de serie X? El mes debe ser capaz de asociar el identificador único de cada producto, el número de serie de la placa, con los identificadores de lote o incluso seriales de sus componentes críticos, CPUs, módulos de memoria o chips de potencia. Esto crea un ADN digital para cada unidad, lo que es indispensable para aislar problemas de calidad, gestionar retiradas de producto o recalls de forma quirúrgica y atender las garantías de los clientes con total certeza. 2. Gestión integral de versiones, hardware, firmware y software. Un producto electrónico es una simbiosis de hardware y software. Su funcionalidad final depende tanto de la revisión de la placa de circuito impreso, PCB, como de la versión de firmware que se le ha cargado. Un mes eficaz debe registrar no solo que una unidad ha pasado la estación de programación, sino qué archivo exacto de firmware y con qué versión se instaló. Esta capacidad es fundamental para asegurar la consistencia del producto, gestionar actualizaciones y diagnosticar fallos que podrían ser de software en lugar de hardware. 3. Captura y análisis de datos paramétricos de pruebas. El resultado de una prueba funcional no es simplemente un pasa o no pasa. Son conjuntos de mediciones concretas. Voltaje en el punto TP5 igual a 5.01 voltios, consumo en reposo igual a 10.2 mA. Un mes para electrónica debe conectarse directamente a los equipos de prueba, a testers funcionales, sistemas de inspección óptica, AOI, y almacenar estos datos paramétricos. ¿Por qué? Porque permite un control estadístico del proceso, SPC, avanzado. Analizando las tendencias de estos valores, se pueden detectar desviaciones en el proceso de fabricación. Ejemplo, una máquina de soldadura que empieza a descalibrarse. Antes de que empiecen a producir fallos, pasando de un control de calidad reactivo a uno predictivo. 4. Enrutamiento y control de flujo de proceso. Process Enforcement. En una línea de ensamblaje electrónico, el orden de las operaciones es crítico. No se puede empaquetar una placa que no ha pasado la prueba funcional. El mes actúa como un policía de tránsito digital. Al escanear una unidad en una estación, el sistema verifica su historial y solo permite que el proceso continúe si ha completado satisfactoriamente todos los pasos previos requeridos. Si una unidad falla en una prueba, el mes puede bloquearla automáticamente y dirigirla a una estación de reparación, asegurando que ningún producto defectuoso avance por error en la línea. 5. Integración directa con equipos de ensamblaje y test. La entrada manual de datos es la principal fuente de error. Un mes moderno debe hablar directamente con las máquinas de la planta. Esto implica integrarse con máquinas de montaje superficial, SMT, para obtener datos de producción, con hornos de reflujo para monitorear perfiles de temperatura y especialmente con los equipos de test automatizado, AT, para capturar los resultados sin intervención humana. Esto garantiza la objetividad y fiabilidad de los datos, que son la base de toda la inteligencia del sistema. Muchas gracias. Continúo yo. Cualquier dispositivo de hardware complejo que usamos hoy, desde un teléfono móvil hasta la unidad de control de un coche, ha pasado por una batería de pruebas increíblemente rigurosa antes de llegar a nuestras manos. Pero, ¿cómo se asegura una empresa de que la millonésima unidad que sale de la línea de producción se prueba exactamente de la misma manera y con el mismo rigor que la primera? La respuesta está en la automatización. Y en el corazón de esa automatización se encuentra una pieza de software fundamental, el secuenciador de test. Piensen en él como el cerebro o, mejor aún, como el director de una orquesta. En esta orquesta los músicos son los instrumentos de hardware, fuentes de alimentación, osciloscopios, multímetros, cada uno listo para tocar su parte. La partitura es el plan de pruebas y el secuenciador es el director que, con una precisión implacable, le indica a cada instrumento qué hacer, cuándo hacerlo y luego escucha atentamente el resultado para asegurarse de que la sinfonía de la prueba se ejecuta a la perfección. En lugar de escribir un único y gigantesco programa que lo haga todo, un enfoque monolítico que es frágil y difícil de mantener, un secuenciador nos permite ser mucho más inteligentes. Fomenta la creación de pequeños módulos de código, como piezas de Lego. Un módulo para medir tensión,
otro para configurar una fuente de alimentación, otro para enviar un comando por un bus de comunicaciones. Estos módulos se pueden escribir en el lenguaje que mejor se adapte a la tarea, ya sea Python, C++ o LabVIEW. Luego el secuenciador nos da un lienzo, a menudo una interfaz gráfica, donde podemos organizar estas piezas, conectarlas en un orden lógico y construir un flujo de prueba completo y robusto. Los beneficios de este enfoque son enormes y transforman por completo el proceso de validación. En primer lugar, la repetibilidad y la fiabilidad. Un secuenciador elimina por completo la variabilidad humana. Cada dispositivo bajo prueba es evaluado exactamente bajo las mismas condiciones, una y otra vez, sin excepción. En segundo lugar, la eficiencia. Los procesos que para un humano serían lentos y propensos a errores se automatizan, permitiendo que las pruebas se ejecuten 24 horas al día, 7 días a la semana. Muchos secuenciadores incluso permiten probar múltiples dispositivos en paralelo, multiplicando el rendimiento de la línea de producción. En tercer lugar, la estandarización y la reutilización. Esos módulos de código que creamos se convierten en activos valiosos. El módulo para medir tensión en un proyecto se puede reutilizar en docenas de otros, acelerando drásticamente el tiempo de desarrollo. Y finalmente, la trazabilidad. El secuenciador registra automáticamente cada medición, cada resultado, cada número de serie. Esta montaña de datos es oro puro para el análisis estadístico, para depurar fallos y para cumplir con las normativas de calidad más exigentes. Para lograr todo esto, un secuenciador de test moderno viene equipado con un arsenal de características. Tiene un editor de secuencias que es nuestro lienzo para diseñar el flujo de la prueba. Ofrece un control de flujo completo, con bucles, condicionales y la capacidad de saltar pasos o abortar la prueba si algo va mal. Dispone de adaptadores de módulos de código que son como traductores universales que le permitan invocar código desde prácticamente cualquier lenguaje de programación. Es capaz de gestionar límites de pasafalla, comparando automáticamente las mediciones con las especificaciones y tomando decisiones. Por supuesto, genera informes detallados y se conecta a bases de datos para almacenar los resultados a largo plazo. Y una de sus características más poderosas es el concepto de modelo de proceso, una capa de software que gestiona la ejecución de alto nivel, manejando cosas como la identificación del operario, la gestión de números de serie y, crucialmente, la ejecución de pruebas en paralelo. Para que todo esto sea menos abstracto, imaginemos un banco de pruebas típico. Tenemos un rack lleno de instrumentos, el dispositivo que queremos probar, nuestro DUT, una interfaz física que los conecta y un ordenador que ejecuta nuestro secuenciador. El rol del secuenciador es orquestar una danza precisa entre todos ellos. La secuencia podría empezar así. Primero, el secuenciador le pide al operario el número de serie del dispositivo. Segundo, llama a un módulo que le ordena a una fuente de alimentación programable que suministre exactamente 5 voltios al DUT. Tercero, le dice a un generador de funciones que aplique una señal de estímulo, una onda sinoidal, de 1 kHz a una entrada del dispositivo. Cuarto, invoca otro módulo que usa un osciloscopio para capturar la señal de salida. Quinto, ese módulo analiza la señal capturada para medir su amplitud y frecuencia. Sexto, el secuenciador interviene de nuevo, comparando la amplitud medida, digamos 4,98 voltios, con los límites que hemos definido, por ejemplo, entre 4,8 y 5,2 voltios. Séptimo, al ver que está dentro de los límites, marca el paso como pasa y registra el valor exacto en la base de datos. Y octavo, le ordena a la fuente de alimentación que se apague y le notifica al operario que la prueba ha terminado con éxito. Toda esta secuencia, que a un humano le llevaría varios minutos, se ejecuta en milisegundos de forma perfecta y documentada. Ahora que entendemos qué es un secuenciador y por qué es tan vital, exploremos el panorama de las herramientas disponibles. El mercado es fascinante, con soluciones que van desde gigantes industriales hasta ágiles proyectos de código abierto. El líder indiscutible en muchas industrias es NI Test Stand. Desarrollado por National Instruments, es considerado el estándar de facto en sectores como el automotriz, el aeroespacial y la electrónica de consumo. Es un software de gestión de pruebas listo para usar, increíblemente robusto y maduro. Su principal fortaleza reside en su ecosistema, su fantástica integración con el hardware de NI y sobre todo su capacidad para gestionar ejecuciones en paralelo de una manera extraordinariamente eficiente. Es la herramienta ideal para líneas de producción de alto volumen y laboratorios de validación donde la fiabilidad y la trazabilidad no son negociables. En el otro extremo del espectro tenemos a OpenTAP, el Open Test Automation Project. Iniciado por Keysight Technologies, OpenTAP es una alternativa de código abierto, moderna y tremendamente flexible. Su filosofía se basa en una arquitectura de plugins. Absolutamente todo en OpenTAP, desde los pasos de prueba hasta los drivers de instrumentos, es un plugin. Esto le da una capacidad de extensión casi infinita. Su principal ventaja es, por supuesto, que es gratuito, eliminando los costes de licencia. Su flexibilidad lo hace muy atractivo para startups y equipos de I+D que necesitan un control total sobre su entorno de pruebas y no le temen al desarrollo de software. Luego tenemos soluciones que adoptan un enfoque diferente. AtaEasy de Marvin Test Solutions no es solo un secuenciador, es un entorno de desarrollo integrado completo. Su objetivo es proporcionar todas las herramientas que necesitas en un único paquete. El secuenciador, los drivers, la interfaz gráfica, todo,
ofrece un lenguaje de programación propio, optimizado para tareas de test, y su enfoque todo en uno puede acelerar enormemente el desarrollo. Es muy valorado en los sectores de defensa y aeroespacial, y su capacidad para generar ejecutables libres de regalías es un gran atractivo para los integradores de sistemas. Muchas gracias, Carlos. Continúo yo. También existen herramientas altamente especializadas. Provate Tag TA es un ejemplo perfecto. Esta solución está diseñada casi exclusivamente para la industria automotriz. Entiende de forma nativa la complejidad de probar las unidades de control electrónico, las SUs, que son los cerebros de los coches modernos. Se integra con los protocolos y herramientas del sector, como CAN, Lean y la simulación Hardware in the Loop. Si estás validando el software del sistema de frenos o del motor de un coche, esta es probablemente la herramienta que estarás usando. Su poder reside en su profunda especialización. Finalmente, para los equipos que viven y respiran código, existe OpenHTF, el Open Hardware Testing Framework. Originado Google y escrito en Python, OpenHTF no es un secuenciador gráfico, es un framework para desarrolladores. Las pruebas se escriben como scripts de Python, lo que otorga una flexibilidad y una potencia inmensas. Es ligero, nativo de Python y se integra a la perfección con el vasto ecosistema de bibliotecas de análisis de datos y machine learning de Python. Es la lección ideal para empresas con una fuerte cultura de desarrollo de software que necesitan automatizar sus pruebas. Como ven, el panorama es rico y variado, desde el gigante industrial y robusto que es Testend hasta la flexibilidad del código abierto de OpenTAP. Desde el entorno todo en uno de AT-Easy hasta la especialización de Provate TA y la potencia para desarrolladoras de OpenHTF. Hay una solución para cada necesidad. Pero todo esto es el presente. La verdadera pregunta es, ¿hacia dónde vamos? La evolución de la automatización de pruebas siempre ha sido hacia una mayor abstracción, hacia reducir la carga de la programación manual para que los ingenieros puedan centrarse en qué probar, en lugar de en cómo programar la prueba. Hemos pasado de escribir programas monolíticos a crear módulos reutilizables, a organizarlos gráficamente. El siguiente paso en esta evolución es la generación de secuencias mediante inteligencia artificial. Imaginemos un secuenciador del futuro. Un ingeniero de pruebas no abre un editor de código, no arrastra y suelta pasos en una interfaz gráfica. En su lugar, abre un simple cuadro de texto y describe el plan de pruebas en lenguaje natural, como si se lo estuviera pidiendo a un colega experto. Por ejemplo, podría escribir: genera una secuencia para la tarjeta de alimentación PWR001. Primero, configura la fuente PSU1 a 5.0 voltios con un límite de corriente de 1 ampere y enciéndela. Espera medio segundo. Luego, usa el multímetro DMM1 para medir la tensión en el punto de prueba TP-VCC, que debe estar entre 4.95 y 5.05 voltios. Si la tensión es correcta, mide la corriente consumida, que debe ser inferior a 250 miliamperes. Finalmente, apaga la fuente, sin importar el resultado. En el corazón de este sistema habría un modelo de lenguaje grande, un LLM, entrenado específicamente para la ingeniería de pruebas. Su trabajo sería, primero, analizar esa petición, descomponiéndola en intenciones, entidades y parámetros. Segundo, mapear esas intenciones a las funciones de código reales disponibles en el sistema. Y tercero, ensamblar esas llamadas a función en una secuencia ejecutable, ya sea un archivo de Testend o un script de Python para OpenHTF. Aquí es donde necesitamos una buena analogía. Este sistema de IA no puede funcionar en el vacío. Piénselo en ello como si estuvieran entrenando a un nuevo ingeniero muy inteligente. No pueden simplemente decirle, pruebe esta tarjeta. Necesitan darle contexto. Le darían el esquemático del dispositivo, le mostrarían dónde están los instrumentos en el banco de pruebas y le explicarían qué software se usa para controlarlos. La IA necesita exactamente el mismo contexto. Necesita un archivo de configuración que describa cada instrumento, su nombre, su dirección y el driver que lo controla. Necesita conocer la API de esos drivers, es decir, la lista de comandos que entiende cada instrumento. Necesita saber dónde están los puntos de prueba en el dispositivo. Con todo ese contexto, el modelo de lenguaje puede entender la petición del usuario y traducirla en una secuencia precisa y funcional. El proceso sería revolucionario. El ingeniero escribe la descripción, el LLM la procesa, la entiende gracias a su contexto, genera un plan y luego escribe el código o el archivo de configuración. Finalmente, presenta la secuencia generada al ingeniero en un formato legible, quizás un diagrama de flujo, para su validación final antes de la ejecución. Los beneficios potenciales son asombrosos. La velocidad de desarrollo se multiplicaría exponencialmente, se democratizaría la automatización, permitiendo que ingenieros con menos experiencia en programación creen pruebas complejas, y la propia descripción en lenguaje natural serviría como documentación viva de la prueba. Por supuesto, hay desafíos enormes. La reliabilidad es crítica. Las alucinaciones de IA son inaceptables cuando se controla hardware físico.
La seguridad y la depuración también son cuestiones complejas. En conclusión, los secuenciadores de test son las herramientas indispensables, los héroes anónimos en el ciclo de vida de cualquier producto de hardware. Han evolucionado hasta convertirse en plataformas sofisticadas que nos ofrecen un control y una eficiencia sin precedentes. El panorama actual nos da opciones para casi cualquier necesidad, desde el estándar industrial hasta el código abierto más flexible. Pero nos encontramos en el umbral de una nueva revolución. La convergencia de la automatización con la inteligencia artificial generativa promete transformar radicalmente nuestro trabajo. Los futuros secuenciadores no solo ejecutarán pruebas, colaborarán con los ingenieros para crearlas, optimizarlas y depurarlas, convirtiendo las especificaciones en secuencias ejecutables casi al instante. Los desafíos son significativos, pero el potencial para acelerar la innovación y mejorar la calidad de todo lo que construimos es sencillamente inmenso.